Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de webinars de Management and Quality. Les saluda Julián Castiblanco, consultor de mercadeo y transformación digital, quien será la persona que les estará acompañando el día de hoy en este webinar al que hemos titulado Gestión del Cambio, el corazón de la transformación digital. Si hay preguntas pueden ir usando el chat, yo lo tengo visible acá para que cualquier pregunta la podamos ir contextualizando. Está siendo grabado de tal forma que también lo van a tener disponible para verlo en otro momento o compartirlo con otras personas. Bueno, la agenda con la que abordaremos el tema del día de hoy. Hablaremos un poco brevemente, definiremos el tema de transformación digital para entrar en contexto. También hablaremos de la gestión del cambio, qué tiene que ver la gestión del cambio con la transformación digital. Luego hablaremos de qué une la transformación digital, la gestión del cambio y las personas. Y entregaremos algunas mejores prácticas que nosotros en los proyectos donde desarrollamos transformación digital y gestión del cambio implementamos y sugeriremos alguna ruta que puede usar usted para sus proyectos o para implementar en su organización en este proceso de transformación digital. Antes de iniciar, contarles un poco sobre nuestra empresa. Si no la conocen, se las presento. Management and Quality es una empresa que lleva 10 años en el mercado. Brinda soluciones de consultoría, servicios profesionales y soluciones en 4 unidades de negocio. La primera, Smart, donde trabajamos proyectos de arquitectura empresarial, transformación digital y analítica. Process, donde trabajamos aplicaciones, BPM, procesos de BPM, automatización de procesos y gestión documental. Gobierno de TI en GRC, gobierno de datos y seguridad de la información. Y en el área de IT, servicios profesionales a la medida de los proyectos que usted requiera. Si de esta forma no es clara la presentación, también nuestros servicios los podemos presentar de la siguiente manera. Usted puede con su organización, la entidad que usted representa, con Management and Quality, tiene servicios que generan y mantienen el valor de su organización y de su entidad o la empresa que representa en áreas de estrategia, de información, de procesos y de tecnología. Y bueno, hablemos un poco sobre quién les está hablando. Julián Castiblanco, soy ingeniero de mercados de la Universidad Piloto de Colombia. Me gradué hace cerca de 12 años. Hice una maestría en dirección y gestión de empresas en España. También hice algo de marketing político. Trabajo de la mano de Management and Quality en procesos de mercadeo, de endomarketing, de transformación digital en los proyectos que desarrollamos. Soy mentor también de mercadeo de proyectos de aceleración de emprendimientos de TIC y me dedico también a apoyar el desarrollo de marca personal de personas que quieren diferenciarse en sus mercados. Bien, entonces entremos en materia. Entremos en materia y definamos qué es esto de transformación digital. Sandra, ¿me confirma si el audio está bien hasta este momento, por favor? Esperemos que sí. O por el chat me pueden confirmar si el audio está perfecto. Les agradecería. Bueno, muy bien. Hablemos entonces de esto de transformación digital. ¿Qué es? Tengo aquí dos definiciones que quisiera compartir con ustedes. La primera, a ver, ok, un segundo, yo valido que todo esté bien en el audio. Ok, vamos acá a validar un segundo. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Tengo aquí dos definiciones que quiero compartir con ustedes y ver cuáles son las palabras similares en esta definición para construir algo conjuntamente. Transformación digital dice, es la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en la que la organización se desempeña, sirven a quienes lo constituyen. Digital se refiere al uso de la tecnología que genera, almacena y procesa datos.
Tengamos presente entonces que la transformación digital tiene que ver con datos, con información. Por otro lado, otra definición. Ok, ya estoy aquí de vuelta. Falló internet, pero ya estamos aquí de vuelta. No se preocupe. Sandra, ¿me confirmas audio, por favor? Sí, está perfecto. Listo, muy bien. Como está quedando grabado, tranquilos que si hay cortes o algo lo editamos y luego lo publicamos ajustado. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que hay otra definición de transformación digital que dice así: la transformación digital reconstruye las dinámicas de las organizaciones para adaptarlas a las necesidades del presente y el futuro. En las empresas, la transformación digital es pieza clave en el plan de negocios. Esto es algo que opina el 66% de los directivos de empresas, según una encuesta hecha en España por la consultora IDC. Bien, ¿qué tienen en común estas dos? Que se trata de reinventar, reconstruir, rediseñar la forma como las organizaciones viven, como la forma como las organizaciones interactúan hacia adentro, hacia afuera, es decir, con todos sus stakeholders o grupos de interés. Y tiene que ver con datos y con información. Esta gráfica lo que quiero, o la traigo acá a colación para decir precisamente o ejemplificar o explicar de una mejor manera el concepto de transformación. Finalmente, estamos expuestos a cantidad de información de datos a través de redes sociales, a través de nuestros sistemas internos en las empresas, CRM, CRPs, correos electrónicos. Tenemos datos e información permanente por todos lados, por todos lados. Millones de datos circulan a nuestro alrededor y si sumamos eso, todo eso como organización, tendremos miles de bits y megabits para ver cómo los transformamos en información relevante. Por eso tiene una forma de bombillo. Y lo que quiero colocar allí es que esos datos de información la convertimos en información relevante para poder desarrollar alguna innovación, para poder desarrollar alguna analítica en función de los objetivos de la organización. Entonces, transformación digital a su favor es eso, es convertir esos datos en información para generar innovación. Hablemos rápidamente de algunos de los beneficios que tiene la transformación digital. Tengamos presente lo que les acabo de decir. Somos personas, somos datos, somos información, pero ¿qué podemos hacer con todo eso cuando lo organizamos en una metodología y bajo unas mejores prácticas de transformación digital? Podemos generar experiencias nuevas hacia el cliente, interno y externo. Podemos mejorar la eficiencia operativa. Podemos generar nuevas fuentes de ingresos. Tenemos o desarrollamos la capacidad de respuesta rápida ante los cambios del mercado. Podemos crear ventajas competitivas para las organizaciones. Podemos impulsar una cultura de innovación dentro de la organización. Esto tal vez es lo más importante, porque si logramos finalmente que la organización en realidad sea viva, una cosa es que esté compuesta por personas y otra que las personas que la componen en realidad interactúen. Y si lo logramos con los procesos de transformación digital, desarrollamos una real cultura de innovación. Podemos mejorar la colaboración interna, que de eso vamos a hablar hoy, y profundizamos el análisis de los datos, es decir, la introducción a los procesos de Big Data. Con esta introducción de transformación digital, ahora me quiero enfocar en explicarle los principios de gestión del cambio de una manera muy rápida y qué tiene que ver esto con la transformación digital. Según el marco de referencia de Mintic, aquí traigo una definición de gestión del cambio, dice que la gestión del cambio busca preparar a las organizaciones para abordar y adaptarse al cambio y gestionar los efectos generados por este. Debemos tener presente que los cambios son permanentes, entonces no es que gestione un cambio y ya, no, el cambio es permanente, entonces es una gestión de adaptación permanente para los cambios que las organizaciones, las empresas y las entidades viven o se aventuran a vivir, bien sea por procesos de alguna ley, de alguna reglamentación, o bien sea por procesos de mercado. Debemos entender entonces que estos procesos de cambio y transformación son el resultado de un proceso, no es el resultado de una acción,
sino es el resultado de varios hechos, es la sumatoria de hechos memorables, impactantes, que generen recordación y movimiento. De eso vamos a hablar. Pero esta es una gráfica que me parece muy interesante para explicar precisamente qué es transformación digital con gestión del cambio y qué es transformación digital sin gestión del cambio. Voy a permitirme tomar nota. Bien. Transformación digital sin gestión del cambio es esto. Es decir, tenemos todas las mejores tecnologías, las mejores consultorías, todo el proceso de gestión del cambio, de transformación digital está listo, adaptado, bueno, mejor dicho, compramos los mejores juguetes. Pero si no desarrollamos gestión del cambio, es como si todo eso lo multiplicaras por cero. 10 por cero es cero. Por eso, la gestión del cambio es tan importante como la transformación digital. Por eso lo llamamos el corazón de la transformación digital. Porque toda esa inversión en tecnología, en conocimiento, en infraestructura, si no se adapta, si no es aceptada por la cultura organizacional, es como si esa inversión se hubiera perdido. ¿Bien? Entonces, aquí esta gráfica nos permite analizar precisamente lo que les acabo de decir. Bueno, muy bien. Sigamos. ¿Cómo entonces se debe abordar este tema de gestión del cambio en las organizaciones? ¿O por qué hablamos de gestión del cambio? Porque no me quiero adelantar a lo que viene más adelante, pero sí quiero decir que las organizaciones están compuestas por personas y las personas somos resistentes al cambio por naturaleza. Eso lo sabemos, eso no es un secreto para nadie. El secreto es ver cómo rompemos esas resistencias. Entonces, aquí esta pirámide de la gestión del cambio está basada en teorías gerenciales de gestión del cambio, nos dice que, voy aquí nuevamente a dibujar, un segundo, nos dice nuevamente que a los directivos debemos motivarlos, porque ellos son los que ejercen el liderazgo, si bien no un liderazgo natural, un liderazgo de autoridad. Y ese liderazgo de autoridad tenemos que evidenciarlo al resto de la organización. ¿Por qué? Porque si las cabezas no demuestran interés en el proyecto o en la transformación digital o en los cambios, pues el resto de la organización no va a hacer caso, por lo mismo que les acabo de decir, porque son líderes que están puestos allí, son líderes de autoridad. Puede que no sean líderes motivacionales, pero son líderes de autoridad. Y ellos hay que trabajarlos porque generalmente son los que no quieren. Los que no quieren. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo especial con unas técnicas especiales y de eso voy a compartirles el día de hoy. A los mandos medios o a los áreas involucradas en los procesos, a los directamente involucrados o a los involucrados de primer nivel, a ellos hay que capacitarlos, formarlos y apoyarlos porque generalmente ellos no tienen las habilidades o las competencias para poder desarrollar lo que los proyectos requieren que se desarrollen. Generalmente son los que no pueden, no porque no quieren, sino porque no tienen los conocimientos. Hay algunos que no quieren, pero de eso vamos a hablar más tarde qué hacer con ellos. Y al resto de la organización, de la entidad y al resto de los stakeholders debemos comunicar y difundir para que cuando llegue a ellos alguna información, alguna solicitud, no digan que no saben y que no entienden de qué les están hablando. Entonces, tenemos que informar, capacitar y motivar. ¿Por qué está el triángulo a la derecha invertido? Porque cuando ya hemos hecho el proceso de arriba hacia abajo, y ya lo tenemos planificado y demás, lo ejecutamos de abajo hacia arriba. Bien. Bueno, sigamos. Me perdí el mouse acá un segundito y no sé dónde dar acá. Listo, muy bien, sigamos. Hay unas condiciones mínimas requeridas para que la gestión del cambio funcione, porque así como la transformación digital sin gestión del cambio, si es como multiplicar 10 por 0, también sin estas condiciones
Si estas condiciones no existen, es como si multiplicaras la gestión del cambio por cero. Entonces tiene que haber, primero que todo, una conciencia de la dirección sobre esa necesidad de cambiar, de evolucionar. Luego tiene que haber un conocimiento del proyecto por las áreas interesadas. Tenemos además que entender que el cambio es un factor humano y que estamos trabajando con personas. Tiene que haber recursos disponibles para poder desarrollar actividades, incentivos y una serie de premisas importantes para hacer que haya tracción o movimiento de las personas o de las áreas de la entidad. Que haya un acompañamiento de áreas o de entidades o de personas expertas en estos procesos. Que haya una alta implicación de las diferentes áreas de la entidad. Ideal, los líderes de los proyectos o de los procesos, pero si no, ahí es donde la gestión del cambio con las metodologías que voy a compartirles empiezan a identificar líderes de influencia que no necesariamente son los líderes de las áreas para poder canalizar información y generar influencia sobre del proyecto, del proceso de transformación digital. Por ende, esto ya lleva a una apropiación. Aquí es un resultado de todo lo que hemos dicho anteriormente. La comunicación es algo que debe ser transversal. Firmeza por parte de los líderes del proyecto es clave. Hay que ser tercos en estos procesos. No hay que doblegar la voluntad una vez se ha desarrollado la estrategia a seguir. Y, por último, entender que sí, así como abrimos, la primera es la conciencia de la dirección sobre la necesidad del cambio y la última es entender que esto es constante, que son iteraciones permanentes, hay veces más largas que otras, pero son iteraciones permanentes. Y aquí quería llegar. Si el corazón de la transformación digital es la gestión del cambio, las personas son el corazón de la gestión del cambio. Las organizaciones se componen entonces de personas, datos y cultura. ¿Ok? Para que lo tengamos presente. Sé que lo sabemos, pero lo que más queremos desarrollar es una cultura adaptable al cambio. Ese diamante que todos quieren, al que todos quieren pertenecer, que todos quieren tener. Esa es esa cultura que buscamos desarrollar permanentemente con procesos de gestión del cambio. Los voy a invitar a ver este video para que entendamos los diferentes tipos de personas que hay en las organizaciones hoy en día.
Muy bien, con este video quiero hacer una introducción. Este video en realidad es bastante interesante para mostrar los diferentes tipos de personas que están en nuestro equipo de trabajo y por ende en nuestras organizaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque no toda la gente es igual de productiva y tenemos que entender eso. Seguramente con las áreas de recursos humanos en sus organizaciones tienen acceso a esta información, pero de cara a la gestión del cambio es indispensable entender no solamente lo que se conoce como una matriz de interesados o stakeholders de un proyecto, sino ver esas características de ese tipo de personas que están en las áreas de la entidad, de la organización o de las empresas. Entonces, como lo veíamos en el video, hay unos obstructores de procesos. Esos obstructores hay que identificarlos. Según este estudio, dice que es el 2,5% de los equipos, de las personas que hacen parte de un equipo de trabajo. Luego están los potenciales, que son esos que están como lo vieron en el dibujo, que están dando ahí sobre la rueda, pero que tienen un potencial y que se puede desarrollar. Luego están los hacedores, los que son no eficientes y los eficientes. Esos no eficientes hay que mirar cómo podemos desarrollarle a que sean más eficientes y colaboren en los procesos. Y hay que blindar a los que son eficientes que no se nos quemen y se nos aburran, ¿vale? Por ende, y de igual forma los productores. Bueno, muy bien. Toda esta introducción sobre qué es transformación digital, sobre gestión del cambio y sobre los diferentes tipos de personas que de hecho pueden investigar más sobre el tema, para compartirles las mejores prácticas que nosotros usamos y están a disposición de ustedes también para implementar en los proyectos de transformación digital. La primera práctica que quiero compartir con usted es la que se denomina andragogía. La andragogía es la educación del ser humano en la etapa adulta o es la educación de los adultos. Ernesto Turralde lo define de una manera muy interesante, con una analogía que sé que me van a entender todos. Andragogía es al adulto como la pedagogía es al niño. ¿A qué voy? A que la pedagogía, aquí hay varias formas de gogías, vamos a mirarlas. Está la paidagogía, que estudia la educación de los niños en la edad preescolar, de 3 a 6 años. Está la pedagogía, que es la que estudia la educación del niño en la etapa de educación básica. Digamos que es muy popular y a veces hablamos de pedagogía como si fuera para absolutamente todas las edades, y aquí es donde nos damos cuenta que no, y es donde seguramente entendemos por qué ciertos procesos pedagógicos no funcionan con ciertos tipos de personas. Está la ebegogía, que estudia la educación del adolescente en la etapa de educación media y diversificada. Cada una de estas, si ustedes investigan, tienen unas técnicas y unas características y unas variables que se pueden usar en función de procesos de gestión del cambio para esos tipos de edades. La andragogía, que es la que nos ocupa, estudia la educación de las personas hasta de la edad adulta a la madurez, y la gerontología es la educación de adultos mayores. ¿Por qué usamos la andragogía? Me devuelvo acá un segundo. Porque adulto, cuando hablamos de personas adultas, es sinónimo de personas tercas, ¿cierto? De personas irreverentes, de personas que no se quieren mover, de personas que no quieren cambiar, de personas que no les gusta que les den instrucciones. Es sinónimo de varias cosas negativas, también de cosas muy positivas. Pero cuando hablamos de gestión del cambio, nos interesa enfocarnos más en aquellos que no quieren cambiar, como lo vieron en la carreta, porque nos va a afectar más que aquel que ya está generando alguna acción de cambio y que se quiere involucrar, aquel pasivo que es más fácil volverlo activo, que aquel que no quiere, pero que hace parte del equipo de trabajo y tenemos que convivir con él. Y ahora sí me voy a esta frase de por qué la andragogía es una herramienta importante para gestión del cambio, porque las personas adultas o tercas o que tienen esas variables de la personalidad, las llevan en su voluntad. Y el señor Albert Einstein lo decía, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. La andragogía se centra en ver cómo descongelamos esa falta de voluntad y la volvemos una fuerza de voluntad a favor de nuestros procesos. Esta es la andragogía. Hay una frase adicional que quisiera compartir.
relacionada con la andragogía y es: para tener éxito hay que creer en algo con tanta pasión que se convierta en una realidad. Y aquí hay tres palabras claves para poder identificar el tema de la andragogía. Hay que creer, tenemos que hacer que los grupos de trabajo que hacen parte de los proyectos de transformación digital crean en el proyecto, en los beneficios, en la meta a la que vamos a llegar. Hay que despertar esa pasión para el logro de esos objetivos y seguramente vamos a obtener el resultado, que es que esos objetivos, logros se vuelvan una realidad. Segunda técnica que quiero compartir con ustedes son las prácticas tecnosistémicas. Y aquí, para que investiguen un poco, pueden buscar sobre la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale. Edgar Dale, un psicólogo, donde nos enseña que hay varias formas en las que retenemos la información en nuestro cerebro. ¿Por qué es importante este tema? Porque finalmente nosotros estamos, como lo veíamos en la pirámide de la gestión del cambio, informando, entrenando, enviando información en los procesos de gestión del cambio. Es clave saber qué tipo de herramientas usar en función de qué capacidad del cerebro voy a usar de las personas a las que me estoy dirigiendo. Entonces tengan muy presente, las personas retienen y recuerdan después de 2 semanas el 5% de lo que escuchan. ¿Ok? Entonces, si enviamos un audio, por ejemplo, seguramente va a retener el 5% en las campañas de gestión del cambio. Y estamos forzando, cuando digo que recuerdan el 5%, es que estoy haciendo que el 95% restante de mi capacidad me ayude a recordar. ¿Ok? O sea, estoy quemando neuronas. El 10% de lo que leo, el 20% de lo que veo, el 30% de lo que veo y escucho, es decir, un video, por ejemplo, el 50% de lo que digo y discuto, una conversación, el 75% de lo que hago cuando lo practico y el 90% de lo que enseño a otros cuando lo digo y lo hago. Es decir, cuando lo digo y lo hago, estoy usando solamente el 10% de la capacidad de mi cerebro, porque ya el 90% lo tengo interiorizado en el resto de mis competencias, de mis habilidades. Por eso es mucho más fácil llevar estos procesos. La invitación es que hagamos un mix de estas formas de aprendizaje para hacer que esos procesos de gestión del cambio tengan mayor apropiación. Hay una adicional que quiero compartir, es influencia, influencia. Hace un momento les decía que los jefes son los jefes, pero el jefe, aparte de ser jefe, puede también ser un líder de influencia para la vida o para la organización. Aunque es un líder de autoridad, también puede ser un líder de influencia. ¿Quién marca más? El líder de influencia. Entonces, hacia allí vamos. Pero ¿qué pasa con la influencia hoy en día? Vivimos en un mundo lleno de información que en ocasiones no sabemos qué información priorizar ni digerir. Esto es una enfermedad que se llama hoy en día la infoxicación. Quiere decir que estamos contaminados en la forma como pensamos, decidimos, influenciamos nuestras acciones y decisiones. Y esas pequeñas microdecisiones y microacciones pueden influenciar la forma como tomamos un proceso de gestión del cambio, un nuevo proyecto, una nueva tecnología. Entonces estamos buscando, en algunos casos, capturar nuevos clientes o nuevas oportunidades, o en otros casos hacer que las personas se plieguen a un proyecto. Y generalmente no aprovechamos la influencia de nuestro equipo de trabajo. Y nosotros usamos algunas métricas para medir esa influencia y desarrollar canales alternativos internos de comunicación a través de esos líderes de influencia o medios de influencia o elementos de influencia que encontramos e identificamos para lograr precisamente eso. Muy bien, les compartí entonces tres metodologías: la andragogía, las tecnosistémicas y la influencia. Ahora quiero compartirles la ruta de implementación que nosotros sugerimos para los proyectos de gestión del cambio, de transformación digital con gestión del cambio. Nosotros sugerimos y aplicamos, de hecho, participamos y desarrollamos proyectos de arquitectura empresarial donde la gestión del cambio es importante. Es clave, es uno de los procesos vitales de los proyectos. Nosotros sugerimos e implementamos la ruta del dominio de uso y apropiación del MINTIC, del proyecto de arquitectura empresarial. Son 6 dominios, 6 frentes de acción,
Uno de ellos se llama uso y apropiación. Gestión del cambio es un sinónimo de uso y apropiación. Nosotros entonces, en esta primera columna, lo que hemos hecho es, todas esas mejores prácticas que les acabo de decir, las tenemos ahí listas en un banco de herramientas. Y empezamos a implementar las mejores prácticas y el marco de referencia de Mintic, que ya se los voy a contar, para el dominio de uso de apropiación, que son básicamente 3 ámbitos y unos lineamientos que contiene cada ámbito. Nosotros le hemos agregado todo el tema de metodologías de andragogía, influencia y demás, y de lecciones aprendidas. Fase a fase, ámbito a ámbito, a medida que vamos avanzando y haciendo iteraciones, nosotros vamos desarrollando lecciones aprendidas que van haciendo que al final de un proceso tengamos unas mejores prácticas que van a servir y apoyar el desarrollo de nuevos proyectos o de nuevas iteraciones del mismo proyecto. Bien, miremos algunas de las elementos o de las estrategias que tiene, de los lineamientos que tiene cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos de uso de apropiación, desarrollamos una estrategia de uso y apropiación con los elementos que les he dicho anteriormente. Se desarrolla una matriz de interesados, se plantean unas actividades de involucramiento y compromiso a partir de un esquema de incentivos no monetarios. Ahí buscamos otra serie de elementos que ya tiene la organización, ya tiene la cultura, que puede ser reconocimiento y otras cosas importantes para eso. Y todo eso lo llevamos y lo plasmamos en un plan de formación. Esto va de acuerdo también a la pirámide de la gestión del cambio. Una vez hemos desarrollado este primer ámbito, entonces vamos a la gestión del cambio propiamente dicha, donde hacemos actividades de preparación del cambio para la entidad, algunas actividades de sensibilización, de interacción, para ver cómo está la entidad frente a lo que viene. Hacemos una evaluación para entender cómo está actualmente la cultura, la entidad, la organización frente a esas competencias que queremos desarrollar de uso y apropiación. De acuerdo a esa medición, nos dan unas brechas. Esas brechas las llevamos y las manejamos a través de una gestión de impactos o planes de choque o gestión de impactos para hacer que se empiecen a cerrar esas brechas. Recuerden que fase a fase vamos recolectando lecciones aprendidas. Finalizamos entonces ya con una medición de ese resultado, es decir, después de implementar esas gestión de impactos, vamos a una sostenibilidad. Ya tenemos unas lecciones aprendidas, un conocimiento, sabemos qué nos funciona, qué no nos funciona, entonces empezamos a escribir las rutas para que el cambio sea sostenible, permanente. Y finalmente dejamos unas acciones de mejora porque sabemos que no todo va a ser perfecto, entonces dejamos algunas prácticas, algunas guías para que las diferentes áreas, para cuando los indicadores salen bajos, se puedan mejorar esos niveles de apropiación. Muy bien, esto es lo que queríamos compartirles el día de hoy en este webinar, que como lo titulamos, la gestión del cambio como el corazón de la transformación digital. Espero la información que han recibido el día de hoy sea importante para el desarrollo de sus procesos, de sus proyectos. Acá en la parte de abajo está mi correo electrónico y bueno, quedo abierto si hay alguna pregunta por este medio o a través de los medios digitales. Muchas gracias por su participación y bueno, quedo aquí unos minutos pendientes de recibir alguna pregunta, observación o inquietud.